En vivo. Buenas tardes para todos. Agradecemos su asistencia al segundo evento de nuestra jornada virtual de Theragnostic en Medicina Nuclear de la Fundación Valle de Lili, dando continuidad a las conferencias y considerando que Medicina Nuclear es un equipo multidisciplinario de trabajo donde enfermería, físicos, químicos, farmacéuticos forman una parte importante de nuestro equipo. Hoy hablaremos del papel de enfermería en medicina nuclear. Nuestro conferencista invitado es el jefe de enfermería, John Torres Gallego. El jefe es egresado de la Universidad de Caldas y con una especialidad en Administración y Salud en la Universidad Católica de Manizales. John nos acompaña en la fundación desde el año 2006 y en medicina nuclear desde el año 2012. En los últimos años ha hecho diplomados de liderazgo con la Universidad de ICESI y él nos hablará de los múltiples papeles importantes en el desempeño de la actividad asistencial en las diferentes áreas de medicina nuclear, PET y terapias metabólicas. Jefe John, muchísimas gracias por su asistencia, gracias por ustedes por asistir y las preguntas las responderemos al finalizar el evento. Las pueden escribir en el chat y finalizando 15 minutos antes de terminar nuestra hora del webinar estaremos dando respuesta a las preguntas. Las que no podamos contestar por cuestión de tiempo las estaremos contestando vía correo electrónico. Muchísimas gracias a todos. Bienvenido, jefe John. Buenas noches, doctora. Buenas noches para todos. Es un honor poder estar aquí compartiendo con ustedes en esta jornada de Theragnostic en medicina nuclear y venir en el día de hoy para charlar un poco sobre el papel de enfermería en medicina nuclear. Por favor, me informan si ya pueden visualizar la pantalla. Sí, jefe. Bueno. Enfermería se ha caracterizado a través de largo de la historia por liderar equipos de trabajo, por ser la jefatura de los servicios en todas las disciplinas. Recientemente se incursiona el papel de enfermería en medicina nuclear y lo que buscamos es una sinergia en el equipo de trabajo, mejorando los canales de comunicación, mejorando esa comunicación que sea asertiva y efectiva, de manera que podamos impactar las metas internacionales de seguridad del paciente y poder hacer de nuestros usuarios tener y lograr una experiencia del paciente en atención en salud en nuestro servicio. En la tarde del día de hoy, pues vamos a dar a conocer algunas intervenciones de enfermería en el servicio de medicina nuclear. Esta es nuestra tabla de contenido. Vamos a hablar algo sobre el rol de enfermería, algo de la descripción de medicina nuclear de la Fundación Valle de Lili, algo del modelo de cuidado, que es un tema que está impactando actualmente, algunas intervenciones de enfermería, algo de la preparación del PET y algo de lecciones aprendidas a lo largo del tiempo. El rol de enfermería en otros países, busquen la literatura y encontramos algo particularmente en España. España es un lugar donde enfermería tiene mucho por hacer. Ellos realizan la completa atención porque su legislación lo permite así y ellos son los que realizan la consulta de enfermería. Esta consulta de enfermería tiene principalmente 3 enfoques. El primero es informar al usuario completamente en qué consisten los procedimientos y cómo se van a realizar. Segundo, va a ser esa interacción con el paciente, buscando las necesidades para intervenir en un cuidado integral.
Y tercero, buscar riesgos. Es buscar riesgos clínicos, identificar esos riesgos para poder prevenirlos. Es muy importante que se describa en nuestras instituciones un mapa de riesgos con el cual nosotros podamos impactar positivamente el paciente. En la forma en que nosotros logramos identificar esos riesgos, podemos establecer medidas de contención que nos garanticen más ganancias en seguridad del paciente. También, como les mencionaba, la inyección de radiofármacos y la preparación de estudios es de total criterio de ellos. Su legislación permite que sea así. La legislación en Colombia determina que es el tecnólogo de medicina nuclear quien realiza esta labor. También se describe en la literatura que son los enfermeros en otros países quienes hacen los protocolos y la adquisición de procesamiento. Y enfermería, al ser una profesión preocupada por la investigación, es donde ha realizado participación en algunos congresos. De estas participaciones, resalto una del año 2009, el cual hablaba sobre el rol de enfermería de medicina nuclear. En el impacto que tiene enfermería en procedimientos básicos de enfermería, pero que deben ser realizados por un personal idóneo. Pues, por ejemplo, las cistografías, el paso de catéteres urinarios. Algo más que se resalta de esta descripción en el rol es la intervención de enfermería que se realiza en los procedimientos de anestesia, tanto ambulatorios como hospitalizados. Y es allí donde la intervención de enfermería ayuda para poder programar y prevenir e identificar riesgos y necesidades en nuestros pacientes. Algo más que rescatar de esta jornada en el año 2009 fue el uso de las bombas de infusión en los estudios de perfusión miocárdica con estrés farmacológico. Se describió que el uso de las bombas de infusión con el dipiridamol disminuye considerablemente los efectos adversos de este fármaco. Al tener una infusión controlada y no una infusión a libre goteo con cálculo de tiempo, como en algunas partes se hace. Entonces, eso fue algo que se encontró de las participaciones. También hay varias presentaciones de congresos de la Asociación de Medicina Nuclear de algunos colegas que también realizaron a lo largo del tiempo. En nuestro servicio de medicina nuclear, inicialmente empezó la doctora Luz Maritza Pavón con un enfermero hace aproximadamente 25 años. Fueron dos personas que empezaron todo este proceso. Hoy día ya contamos con cerca de 30 personas. Dentro de este grupo recientemente incorporado es el grupo de radiofarmacia, quien bajo las buenas prácticas de elaboración nos entregan las dosis de los radiofármacos listas para la administración a nuestros pacientes. Hay un médico hospitalario, el cual realiza las historias clínicas de los pacientes de los estudios especiales y es nuestra herramienta fundamental para poder trabajar con los pacientes. Los tecnólogos de medicina nuclear en nuestro servicio tienen algo especial. Ellos tienen de base el auxiliar de enfermería, son técnicos auxiliares de enfermería y esto brinda grandes ganancias en la seguridad del paciente. Es personal entrenado con bastante experiencia en procedimientos básicos de enfermería, como paso de sondas, canalización de accesos venosos y de accesos venosos difíciles. Es así como continuamente por las capacitaciones permanentes, este personal es muy importante en la realización de estos procedimientos. Su competencia permite
que puedan realizar esos procedimientos a cabalidad, disminuyendo los eventos en seguridad del paciente. Recientemente se incursionó con los auxiliares de enfermería en el servicio. Cerca de 2 años atrás se inició en el servicio con las terapias metabólicas en nuestro servicio, en el sótano de medicina nuclear. Anteriormente se hacían en el servicio de hospitalización, actualmente las hacemos acá. El personal auxiliar de enfermería fue entrenado para el manejo de estos pacientes y para la inyección del material y la atención en los pacientes de PET. En nuestro servicio contamos con 2 gamacámaras híbridas. La primera es la General Electric Infinia, está en proceso de renovación actualmente, y tenemos la gamacámara Symbia T6. Estas son algunas de nuestras imágenes y el promedio de nuestros estudios es de 3.500 anuales. Contamos con nuestras salas de inyección, una sala especial de pediatría, una salita de espera que tenemos para nuestros chiquitines, para tener un poco más de confort con estos pacienticos y poder hacer un poco más amena la espera previa a un procedimiento. Nuestra área de camillas, donde tenemos las garantías para tener la atención de los pacientes de cuidado crítico o los pacientes que no pueden movilizarse y necesitan una camilla, es el espacio que destinamos para ello. Y unas salas de espera en la cual damos información adicional o educación al paciente de ser necesario. En el área de medicina nuclear molecular, el área de PET, contamos con un tomógrafo híbrido Biograph NCT de 128 cortes. Estas son algunas de nuestras imágenes. A la fecha ya hemos realizado más de 8.000 estudios con los cuales se ha beneficiado principalmente los pacientes oncológicos, pero también se han beneficiado de otras áreas clínicas, por ejemplo, el servicio de reumatología, infectología, cardiología, neurología. Realizamos principalmente el estudio con el 18FFDG, pero recientemente en el país se han abierto al servicio nuevas moléculas que ya se empezaron a realizar en el servicio, como DOPA, PSMA y la colina. Recientemente van a ingresar otras moléculas con las cuales podamos beneficiar a nuestros pacientes y dar esa especificidad en los estudios que así lo requieran. Contamos con 4 cubículos de inyección en el área de PET, 2 son de sillas y 2 son de camillas. Estos cubículos cuentan con una modificación en el aire y unos deshumidificadores que lo que hacen es elevar un poco más la temperatura en los cubículos. Esto es crucial en el paciente y en la preparación del PET, como lo vamos a ver más adelante. Contamos con nuestro sistema de vertimientos para dar cumplimiento a la legislación colombiana. En el área de terapias metabólicas contamos con 4 habitaciones confortables para la atención de los pacientes de terapias metabólicas, lutecio y cáncer de tiroides principalmente, entre otras terapias. Contamos para estas habitaciones el sistema de manejo de residuos líquidos que exige la reglamentación colombiana y un sistema de monitoreo. Primero, la sonda de radiación. Esta sonda de radiación mide la tasa de dosis, está ubicada en la cabecera del paciente y lo que hace es una medición de la tasa de dosis en tiempo real, la cual la podemos visualizar en nuestro equipo ALMO y podemos desde enfermería realizar las intervenciones oportunas en hidratación del paciente, de tal manera que se puedan cumplir con los protocolos para poder dar liberación por control de radiometrías. Tenemos también el sistema de monitoreo de televisión, en el cual observamos la administración del material radioactivo y podemos identificar si hay algún riesgo o un evento en seguridad durante la administración. Finalmente, pues tenemos la comunicación vía telefónica con el paciente, la cual en estos debe ser continua para poder dar las indicaciones por medidas de radioprotección. Contamos con todas estas medidas y podemos
evitar mayor exposición en nuestros pacientes, en nuestros colaboradores, perdón. Bueno, en la Fundación Valle del Lili se implementó un modelo de cuidado. El modelo de cuidado no es algo de enfermería, es algo que interviene todas las disciplinas. Es una metodología con un marco de referencia teórico y filosófico. Esto lo que busca es sistematizar el cuidado, haciéndolo diferenciador de una institución a otra, estableciendo unos planes de cuidados individualizados. Nuestro modelo de cuidado de la Fundación Valle del Lili se basó en dos teoristas. Estas teoristas son enfermeras. La primera es la enfermera Leininger, quien basó su precepto en la transculturalidad, de la forma de que se puede permear ese cuidado a través de las diferentes culturas. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque es la forma de que llegamos y podemos identificar las necesidades y los riesgos en los pacientes. La enfermera Swanson habla sobre 5 preceptos. En estos preceptos, lo que buscamos es conocer que el paciente sepa todo sobre su enfermedad, que sepa qué es lo de la medicina nuclear, su procedimiento a realizar o la terapia que vamos a administrar. En la parte de estar con, vamos a estar con ese paciente con una actitud de humanización. En la Fundación Valle del Lili hay una política que trata a los demás como quisiera que te trataran a ti. Entonces, de esa forma es que vamos a poder hacer por el paciente unos planes de cuidados específicos de enfermería para poder realizar también una educación y que el paciente entienda la importancia de poder contar con el mismo paciente para la rehabilitación. Y es por esto que posibilitamos la recuperación del paciente en su forma integral, emocional, social y espiritual. Vamos a mantener algunas creencias, vamos a hacerle creer a ese paciente que es posible tratar su enfermedad o por lo menos identificar cuáles son esas posibilidades de tratamiento para la recuperación y rehabilitación del paciente. En medicina nuclear, en el área de diagnóstico, nuestro centro es el paciente. Para todos nuestros procedimientos, cerca de 29 a 30 tipos de gamografías que realizamos y los estudios de PET, realizamos una lista de chequeo. Aquí traigo un ejemplo del protocolo de gamografía ósea, por el cual es muy importante, por medio de unas preguntas bastante sencillas, lograr identificar algunos riesgos clínicos en el paciente previos al procedimiento, que nos eviten una sobreirradiación del paciente y poder realizar un estudio adecuado. Vamos a identificar en el paciente si tiene los exámenes de laboratorio que precisa para el estudio, su prueba de embarazo, para los estudios renales si trae sus estudios de urocultivo. Vamos a preguntar si vamos a tener ese medio de contraste, si lo tuvo en los últimos 7 días, que nos indicaría. Esta lista de chequeo nos da una alerta, nos da un pare en el camino y cualquiera de estas preguntas nos hacen identificar esos riesgos y poder saber que el paciente no puede continuar con el estudio y debemos reprogramarlo. Todo esto, nuestro personal de tecnólogo está entrenado para poder realizar estas listas de chequeo y se consultan con los médicos nucleares para definir la conducta con ese paciente. Es importante poder identificar en los pacientes necesidades, si esos pacientes requieren un apoyo emocional o social por parte de nosotros para poder realizar los procedimientos. Si esos pacientes es necesario realizar algún tipo de prueba en las máquinas o por lo menos mostrar esos equipos para garantizar que ese paciente pueda tolerar el decúbito o podamos identificar si el paciente es claustrofóbico y poder realizar adecuadamente el estudio o simplemente pues reprogramar y hacerlo bajo anestesia de ser necesario. Vamos a informar
claramente al paciente en qué consiste el procedimiento, en unos términos muy sencillos, en unos términos muy coloquiales para el paciente, de tal manera que dejemos a un lado esto de los conceptos médicos y de las palabras que solo confunden a veces al paciente. Hay que tratar de ser lo más explícito y sencillo posible para dar la información. Y de esta manera es como vamos a establecer ya unas metas de cuidado. Como sabemos, cada estudio de medicina nuclear tiene todas sus indicaciones y preparaciones, pero vamos a establecer qué puede y qué no puede hacer antes, durante y después del procedimiento. Si establecemos esto con el paciente desde el principio, el paciente va a poder colaborar para realizar un estudio de la mejor manera. De igual manera, en el servicio de medicina nuclear, dándole continuidad a la lista de chequeo, realizamos un protocolo en el cual indagamos al paciente sobre su patología. Vamos a buscar a ver cuál es su diagnóstico, por qué le mandaron el estudio, cuál es su justificación y cuál es la orientación por la cual se deben realizar este estudio. Los tecnólogos se encuentran plenamente entrenados para identificar esos riesgos cuando el médico tratante comete un error por omisión o simplemente por desconocimiento y nos envía una gamografía, ejemplo, una gamografía renal con DMCA y simplemente es con otro radiofármaco, es con DTPA o es un MAC3. Están debidamente entrenados y es cuando nosotros hacemos esa consulta, el grupo tecnólogo con el jefe de servicio y con los médicos nucleares y podemos orientar muy bien esa solicitud. Si es necesario, se habla con el médico tratante externo o interno o se hace una carta para explicar al médico tratante cuál es el mejor estudio del cual se puede beneficiar este paciente. En esto evitamos la futilidad diagnóstica. Y cumplimos con otras listas de medicamentos o de tratamientos que son importantes y relevantes en la realización de los estudios. Hablando un poco de terapia metabólica, realizamos terapias ambulatorias y hospitalarias. En las hospitalarias me voy a detener un poco y me voy a concentrar en la terapia de cáncer de tiroides. El paciente de cáncer de tiroides recientemente diagnosticado por una enfermedad catastrófica, es operado y lleva en el mejor de los casos un vaciamiento y una tiroidectomía. Y posteriormente pues le dicen que tiene que tener una terapia con material radioactivo y es donde asisten por primera vez al médico nuclear, quien le da una información sobre la realización del procedimiento, el cual pasa por una serie de trámites administrativos y posteriormente una cita de programación. Entre esta cita de programación y el seguimiento de la terapia pueden pasar un tiempo promedio de 2 semanas aproximadamente mientras se importa el material radioactivo. Y en este lapso de tiempo es donde vemos como una brecha que decidió asumir enfermería y es hacer un seguimiento. En este seguimiento nosotros encontramos riesgos clínicos, cambios en el paciente, encontramos riesgos administrativos, identificamos nuevas necesidades y recordamos esta preparación de la terapia metabólica. Hay algo nuevo que es la parte de la vigilancia epidemiológica del paciente por COVID. Sin dejar de mencionarlo, pues todos sabemos que hay los protocolos de bioseguridad, tenemos el test web, tanto para el personal diario como para los pacientes. Tenemos un decálogo del comportamiento que se realizó en forma institucional, la desinfección de puestos de trabajo, de equipos y listas de chequeo que garantizan esa realización. Esto a modo del personal. Y con los pacientes tenemos la toma de temperatura, el agendamiento escalonado para que no se acumulen los pacientes en las salas de espera, dispensadores de alcohol y el seguimiento con estos pacientes. Entonces, es aquí como vemos una parte del decálogo del comportamiento, son como nuestras leyes que
todo ciudadano Lili debe cumplir en la realización de los procedimientos. Cuando el paciente va hablando de esta brecha, tenemos este seguimiento de los pacientes. El paciente es llamado telefónicamente cerca de 2 semanas previas a realizar el estudio y es donde vamos a hacer un uso de una herramienta que nos arroja algunos datos. Son cerca de 25 preguntas que hacen ese checklist en el paciente si está preparado y tiene todo en regla para poder realizar la terapia. Primero es recordar toda la información al paciente. Es importante que tanto el paciente como su cuidador primario sean las personas que tengan de primera mano la información. Muchas veces asiste a la consulta otro familiar y se pierde como ese flujo de información y finalmente tenemos un paciente que llega a una terapia que tiene como varios inconvenientes. Vamos a identificar los riesgos. En esta charla que tenemos telefónica con los pacientes y estas preguntas que tenemos establecidas, identificamos los riesgos. Hay pacientes que tienen complicaciones como una traqueostomía derivada de su procedimiento quirúrgico. Entonces vamos a identificarlo y a prevenir y a estar listos para poder atender a ese paciente. Cómo está su cánula, si de pronto se ha salido, qué manejo le dan y poder prepararnos acá. Si el paciente tiene incontinencia urinaria, pues vamos a hacer uso de la sonda de catéter urinario para poder prevenir en el paciente en un momento de la hospitalización algún tipo de contaminación. Y así como estos ejemplos, podemos identificar más riesgos de acuerdo a las preguntas que vayamos desarrollando con el paciente. Vamos a identificar necesidades. En nuestro paciente es muy importante buscar desde la parte del apoyo social qué le falta para que podamos hacer su terapia como se debe hacer. Hay pacientes en nuestra región que vienen de población indígena y de lugares muy lejanos de la ciudad de Cali. Esos pacientes en algunos lugares tienen inconvenientes con hogares de paso. Entonces, nos preparamos unas semanas antes para hablar con los aseguradores. De esta manera poder establecer como un plan de manejo y que este paciente no vaya a tener inconvenientes en el momento de la hospitalización o del egreso. Ya cuando tenemos el paciente hospitalizado, vamos a establecer metas conjuntas. ¿Cuál es su conducta que debe realizar en la hospitalización? ¿Cómo debe ser su hidratación? ¿Cómo es el comportamiento dentro de la habitación? Y el uso de los chicles, de las gomitas. Y vamos a capacitar al paciente, vamos a educarlo en la prevención de la inflamación. Vamos a decirle que nos informe en forma muy rápida, identifique procesos inflamatorios, de manera que podamos intervenirlos. Entonces, todo esto va dentro de las metas del cuidado y el plan de cuidado individualizado, que se suma también la parte de sus comorbilidades y se anexa a esos planes de cuidado. Finalmente, tenemos una lista de chequeo que hace que se verifica todo el cumplimiento de este ciclo para poder administrar la terapia. Este es nuestro tablero de identificación. Lo que resaltó aquí es que el paciente tiene bien claro y es informado sobre sus metas de cuidado. ¿Cuál es el plan de cuidado para hoy? En nuestro servicio de hospitalización, con este tipo de metodología, con la hidratación y con el seguimiento del paciente por medio de los controles radiométricos, logramos reducir nuestro tiempo de hospitalización de 48 a 24 horas, inclusive con terapias de yodo de alta tasa, de 180, 200, 250 milicurios. Esos pacientes, si tienen una muy buena hidratación y si hacemos un seguimiento muy estrecho, esos pacientes pueden egresarse tempranamente. Ahora vamos a hablar algo de PET. Y a título personal, conozco muy pocos estudios que tengan tanta preparación y que su falta de preparación afecte tanto los estudios. Entonces, cuando me preguntan si realmente impacta la preparación de un paciente en PET,
me derivo a dos preguntas. Primero, los costos de no calidad. En nuestras instituciones debemos vigilar la parte de la viabilidad financiera. Debemos cuidar la parte económica, porque todo esto va a ser impactado en nuestros costos directos del servicio. Entonces, por la parte económica nos impacta bastante. Todos sabemos que nuestros radiofármacos son bastante costosos y el uso de las máquinas también. Entonces, debemos identificar esos costos de no calidad para poder intervenirlos y que impacten directamente en el paciente. Por otro lado, no siendo menos importante, es el retraso en la conducta médica de un paciente que estuvo mal preparado y no se pudo realizar el estudio. O en el peor de los casos, es un paciente que debemos repetir por una causa asistencial, por ejemplo, una infiltración o, por ejemplo, que el paciente no se preparó de una forma adecuada. Entonces, debemos retarnos desde el grupo de enfermería y desde el grupo de medicina nuclear para poder identificar mecanismos que nos permitan que ese paciente esté bien preparado. Ahora vamos a hablar algo de la preparación del paciente del PET scan. Primero, la actividad física. En nuestros estudios es muy importante que el paciente tenga un reposo de 24 a 48 horas, que no tenga actividades físicas intensas. Porque la captación de la FDG a nivel muscular se hace cuando estos músculos están recientemente activos, entonces por esto es que se fija nuestra FDG, porque los músculos recientemente activados son ávidos por glucosa y es por esta razón que se hace esta captación a nivel muscular. Es muy importante que logramos identificar en los pacientes cuáles son esas necesidades que tiene para que podamos informar adecuadamente que el paciente debe prepararse bien. Debemos, entonces, les voy a mostrar aquí algunos ejemplos. Tenemos aquí un paciente en la imagen de la izquierda. Es un paciente en estadio inicial, a quien en sitio de remisión, pese a las recomendaciones, realizaron terapia física. Este paciente, como podemos visualizar, tenemos hipermetabolismo en casi todos los grupos musculares y poca captación de la FDG en órganos internos. El paciente posteriormente se repite días posteriores y ya podemos visualizar una biodistribución diferente en el paciente. Es un paciente hospitalizado en otra institución que se retrasa su diagnóstico y tratamiento por una preparación inadecuada. Esta es una mujer de 21 años con antecedente de linfoma Hodgkin, que recibió manejo en quimioterapia y solicitaron el PET para evaluar fin de tratamiento. Vemos una captación a nivel del psoas. Aquí en estos otros cortes también podemos visualizar esa captación. La paciente, al lograr identificar en nuestra entrevista posterior, encontramos que la paciente se movilizó en bicicleta a la realización del estudio, no tenía cómo movilizarse y es por eso que debemos identificar algunas necesidades propias en los pacientes y buscar cómo podemos apoyar para que se puedan realizar los estudios de una manera adecuada. Este caballero, un hombre de 60 años con un diagnóstico de carcinoma neuroendocrino de pulmón y elevación de marcadores tumorales sin evidencia de recaída. Visualizamos hipermetabolismo a nivel de músculos del esqueleto axial, apendicular, principalmente en los grupos musculares de extremidades superiores, algo también de captación en los miembros inferiores. El paciente, al ser indagado, refiere que estuvo en reposo, ¿sí? Que simplemente se movilizó el día previo al estudio al supermercado y cargó algunas bolsas para ayudarle a su esposa. Entonces es por eso que vemos hipermetabolismo en esta zona. Posteriormente, repetimos el estudio en un día diferente y podemos visualizar cómo es la biodistribución y captación en órganos internos. Esta otra imagen
Es un paciente de 22 años con un diagnóstico de linfoma Hodgkin, valoración al final del tratamiento. El paciente también refiere reposo absoluto en cama, tiene un moderado hipermetabolismo a nivel de los grupos musculares de extremidades superiores de predominio derecho. Encontramos que este joven, al ser indagado posteriormente en la entrevista, el paciente estuvo jugando videojuegos permanente todo el fin de semana. Estuvo en su cama, pero estuvo con activación muscular. Bueno, hablemos un poco de la dieta. La dieta en el paciente del PET debe ser baja en carbohidratos, alta en proteínas, baja en azúcares. Algunos otros recomiendan no bebidas oscuras, no alcohol, no tabaquismo. Es muy importante que el paciente esté preparado con esta dieta y tenga un ayuno. Las diferentes instituciones tienen sus protocolos. En la fundación es de 4 horas el ayuno y con esto hemos tenido buena calidad en las imágenes. Es importantísimo en la dieta que el paciente se involucre en el proceso, especialmente los pacientes hospitalizados. A veces se dan las recomendaciones al personal asistencial, pero no transmiten esta información a los pacientes. Y ellos traen su dieta o traen su escondido con los familiares y se alimentan fuera de la dieta que se le administra a nivel hospitalario. Este caso es un paciente de 54 años con diagnóstico de cáncer escamocelular de laringe y solicitan PET para estadiaje inicial y vemos captación a nivel de los grupos musculares. El paciente consumió una dieta alta en carbohidratos y azúcares fuera del alimento que se brinda hospitalariamente. Posteriormente se repite, ya teniendo el paciente una dieta adecuada y vemos ya la biodistribución y no hay fijación en los grupos musculares. Es por esto que es tan importante la dieta. Es muy importante los cambios clínicos en el paciente. Entre el momento en que se asigna la cita para el PET y el momento en que se toma el estudio pueden pasar varios días. Es muy importante que en nuestro seguimiento de los pacientes que hacemos en la Fundación Valle de Lili, exploremos qué le ha pasado a ese paciente en ese transcurso de tiempo. Es un paciente que puede desarrollar una diabetes en un momento, recién diagnóstico, un diagnóstico de novo. Es un paciente que presenta una caída, un trauma, lo cual va a generar inflamación en los tejidos y va a generar alteración en la captación de la FDG. O tal vez otras situaciones. Les traigo un ejemplo. En este caso es un paciente de 78 años que solicitaron un estudio de estadificación y cuando nuestra médico nuclear nos llama al grupo de enfermería y esa llamada que no queremos recibir en un momento que dice se infiltró el medicamento, se infiltró la FDG, entramos a validar y es un paciente que presentó en el sitio de la inyección, está con calor, con rubor, con inflamación, posiblemente sea una flebitis, es un tejido inflamado, un tejido con un proceso infeccioso probablemente, el cual fue ávido de la FDG. Entonces es por eso que se ve esta captación a este nivel. Importantísimo la hidratación del paciente, 24-48 horas previas y durante la realización del estudio también canalización de acceso venoso y paso de líquidos endovenosos para hidratarlo muy bien. Exposición al frío. Nuestro paciente de PET scan debe estar en unas condiciones que no se exponga a corrientes de aire frías, que no se exponga a ventiladores o aire acondicionado. La exposición al frío nos va a hacer que se capte la grasa parda. La grasa parda es un tejido de función termogénica ubicado principalmente a nivel del cuello, supraclaviculares, parasternales, esternal, también en abdomen superior.
Se presenta más que todo en personas delgadas, mujeres y la población pediátrica. Este es el caso de un paciente con un linfoma, el cual se captó la grasa parda a nivel de cuello supraclaviculares y parasternales. El paciente posteriormente se repite en unas condiciones adecuadas y este es el resultado de las imágenes. Tenemos otro caso aquí también y los diferentes cortes en el caso de la grasa parda. El paciente diabético. El paciente diabético es un gran reto en medicina, en el estudio de PET, porque es un paciente que debemos tener unos niveles inferiores a 150 miligramos de cilitro. Y si consume la metformina como un tratamiento farmacológico para su diabetes, en nuestro protocolo de Fundación Valladolid lo debe suspender 48 horas previas. Entonces, es donde enfermería debe intervenir mucho en la preparación de ese paciente y la educación para que tenga esa alimentación adecuada, para que se hidrate adecuadamente y que llegue muy bien preparado para el día del estudio. Si aplica su insulina, es muy importante que continúe con el uso de la insulina, que lo administre como normalmente lo hace. Pero debemos tener muy presente en nuestros servicios que la insulina, después de ser aplicada, debemos esperar 4 horas para poder administrar la FDG. Porque tanto la hiperglicemia como el hiperinsulinismo nos afectan en la captación de la FDG y se distribuye en los grupos musculares. Hablemos un poco de los medicamentos que a lo largo del tiempo se han venido como implementando en la preparación del PET en nuestra institución y también en otras instituciones que tomé como referentes para esta charla. El antiansiolítico, primero que todo, un alprazolam, en algunas instituciones algunas tabletas de diazepam. Lo importante es poder lograr que el paciente disminuya su estrés. Porque este estrés también hace que se capte la grasa parda. La grasa parda se activa el tejido de función termogénica o por exposición al frío, por dolor o por estrés. Y todas estas tres causas debemos como prevenirlas. La furosemida, nuestro protocolo la damos 15 minutos después de la inyección y con esto realizamos una diuresis forzada y nos ha ido muy bien con este tiempo. Hemos ensayado otros diferentes, pero este es el que mejor se acomodó para poder visualizar unas imágenes con la diuresis forzada. El uso del propanolol. El propanolol es un bloqueador no selectivo que disminuye la respuesta simpática y bloquea los receptores, específicamente el receptor beta 3 del tejido adiposo. Y es por eso que este beta bloqueador nos va a ayudar a disminuir la captación en la grasa parda. Se utiliza mucho en la población pediátrica y en las mujeres delgadas o en los pacientes de contextura muy delgada. Va según el criterio médico, generalmente 1 o 2 tabletas un día, una tableta 24 y 48 horas previas al estudio o 1 hora antes también ha demostrado ser efectivo. La metformina, en la metformina tenemos que el mecanismo de acción de la metformina es un retraso en la absorción intestinal de la glucosa. Y es por esto que en los pacientes diabéticos se ve esta captación de la FDG a nivel del colon. Digamos que en un paciente que tiene un diagnóstico de cáncer de tiroides o un cáncer de mama, pues no impacta tanto, pero en un paciente con cáncer gástrico o a nivel de colon, impacta muchísimo y es un estudio que probablemente no vaya a servir y deba ser repetido. El uso de bisacodilo es fundamental para poder tener la evacuación intestinal. Lo hacemos 24, 48 horas previas al estudio y lo adoptamos ahora después de haber ensayado con el enema-traba, pero es un riesgo que tienen los pacientes renales, entonces nos quedamos con el bisacodilo en las recomendaciones que les acabo de decir. Con los tiempos de espera.
debemos tener muy claro que hay unos tiempitos que debemos respetar para poder hacer el estudio, sin ser una camisa de fuerza. Primero, la quimioterapia, vamos a esperar 4 semanas en nuestra institución, la radioterapia 12 semanas, cirugías menores, biopsias, endoscopias y aspirado de médulas, vamos a esperar 2 semanas, y cirugía mayor 4 semanas, transfusión sanguínea de 4 a 5 días. Todos estos puntos que acabo de mencionar generan un proceso inflamatorio que puede afectar la captación de la FDG. También debemos identificar esos procesos infecciosos que un paciente pueda estar presentando y tenerlos en cuenta. Les decía que no es una camisa de fuerza, ¿por qué? Porque hay casos en los cuales se requiere premura del estudio y el médico tratante ya tiene claro, tomo como ejemplo un paciente de cáncer de mama, ya tiene claro que le hicieron una cirugía, que le hicieron una biopsia o que le hicieron determinado procedimiento. Pero lo que quiere buscar es un estudio de extensión. Si hay metástasis, entonces lo que vamos a hacer es acordar con el oncólogo tratante y acordar con el médico nuclear para la realización de este estudio. Entonces, por eso es que digo que sí debemos esperar, pero no siendo una camisa de fuerza y no cerrándonos pues a poder realizar el procedimiento. Como conclusiones, vamos a decir que la enfermería debe generar sinergia en el grupo de trabajo, optimizar los procesos, optimizar el tiempo de cada uno de los colaboradores y distribuir las funciones. La implementación de los planes de cuidado impacta positivamente en la recuperación de los pacientes y hay que hacerlos partícipes a los pacientes de su cuidado. La actualización de información a usuarios es fundamental en los servicios de medicina nuclear. Como les mencionaba, es fundamental que sea una información muy clara. La preparación adecuada de los estudios es completamente responsabilidad del servicio. Es importante que entendamos que si el paciente no se preparó bien, es porque no nos entendió o porque no dimos la información adecuada o no llegamos a ese cuidador primario. Y es fundamental para poder realizar un estudio adecuado. Las listas de chequeo aportan ganancias en seguridad del paciente y lograr identificar los costos de no calidad, llevar la métrica, cuántos estudios van, cómo podemos mejorar, ayuda a mejorar los procesos médico-asistenciales. Eso es la presentación. Muchas gracias por su estadía acá y participar un poco en estas intervenciones de enfermería de medicina nuclear. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, jefe John, por su excelente presentación, muy clara, muy completa. Creemos que aunque hay muchos interrogantes y muchos mitos respecto al personal de enfermería en medicina nuclear, son un grupo muy importante para nosotros, son nuestra mano derecha, nuestra mano izquierda, y en la medida en que estemos articulados y trabajemos como equipo junto con los tecnólogos, el equipo de radiofarmacia, los QFs, vamos a lograr excelentes resultados en pro de nuestros pacientes. Pasando a las preguntas, hay una pregunta, si nosotros trabajamos con yodo en cápsulas. Bueno, actualmente pues estamos recibiendo el yodo recibimos en las presentaciones que nos disponga el proveedor. Actualmente tenemos solución y cápsula. Estamos preparados desde la parte de física médica y el personal entrenado para manejar las diferentes presentaciones. Y la capacitación continua es que nos da como la fortaleza para poder enfrentar como esa diversidad de presentaciones que nos da el proveedor. Sí, de pronto como nota aclaratoria,
pues trabajamos las dos presentaciones y a veces cuando tenemos pacientes muy especiales insistimos en que esas presentaciones vengan en cápsula. Otra pregunta, jefe. ¿Qué recomendaciones damos en PET para pacientes vegetarianos? Bueno, en el paciente vegetariano, igual debemos insistir en que su dieta sea alta en proteínas, ¿sí? Si es un paciente vegano, debe incrementar en la dieta vegetariana tiene también muchas proteínas, hay verduras que tienen mucha proteína, entonces es importante que hagan el incremento en este requerimiento, que no tengan la dieta alta en azúcar, porque pues si la consume nos puede alterar la FDG y pues con los carbohidratos también los debe disminuir. Entonces es incrementar esa porción de dieta vegetariana para tener un mayor aporte de proteína. Bueno, otra pregunta, ¿es esencial tener un enfermero jefe en cada servicio de medicina nuclear? La enfermería, como les mencionaba al principio, se ha caracterizado por liderar los servicios y promover esos procesos de diferente forma de interactuar con todo el equipo de trabajo, de promover esa sinergia. En nuestra institución es muy importante la jefatura en los servicios y por eso se ha hecho un gran esfuerzo por incluirlos en casi todos los servicios. Brinda grandes beneficios en seguridad del paciente, en el seguimiento del personal, en la gestión de la tecnología, en los procesos de habilitación y de acreditación nacional e internacional, que es donde nosotros tenemos esta fortaleza y que instituciones como la nuestra tienen el beneficio de participar en todos estos procesos. Entonces, depende de cada institución, pero tiene grandes ganancias y beneficios. Somos un apoyo en la integración de todos los procesos de los servicios, de las diferentes disciplinas para promover el cuidado del paciente. Bueno, gracias. Otra pregunta. Los pacientes que toman dosis altas de yodo y se van de alta en las 24 horas siguientes, ¿cuánto líquido beben? Bueno, la hidratación del paciente, pues se describe en la literatura que el paciente elimina durante su hospitalización hasta el 80% por orina. Si tenemos ese paciente muy bien hidratado durante la hospitalización y se incrementa con los líquidos endovenosos, es suficiente, pero se recomienda con el paciente que continúe con su hidratación unos días posteriores. Es importante que lo haga, pero ya la mayor parte del material radioactivo, cerca del 80%, ya ha sido eliminado durante el proceso de hospitalización. ¿Cómo hacen para dividir las tareas en el equipo de trabajo para que la radiación del personal sea equilibrada? Es muy importante definir en los servicios las funciones específicas, los roles de cada una de las asignaciones. Estas se rotan de cierta manera para que el personal disminuya su radiación. Tenemos las medidas y las medidas que se realizan por medio de los dosímetros, los cuales se hacen un seguimiento con nuestro grupo de física médica, nuestra OPR, que está muy pendiente siempre de nosotros. Y es importante que nuestro OPR nos acompañe en todos los procesos para identificar si en algún momento estamos haciendo una acción indebida en nuestro día a día y poder identificar cómo mejorar esos procesos. Entonces es la distribución del personal, la asignación de funciones específicas que deben cumplir y debe promoverse la sinergia en el grupo de trabajo, porque debemos apoyarnos entre todos.
¿sí? Debemos preguntarnos si esta persona que está en cámara necesita ayuda. Entonces, de esta manera logramos establecer un buen equilibrio en el grupo de trabajo. Y si es establecer muy claras las funciones y rotarlas. Las rotamos por semanas en el servicio y es así como nos ha ido muy bien en los controles de las dosimetrías. Sí, eso sería. Bueno, los estudios que se repiten por alguna mala preparación generan costo adicional en el pago del mismo. Recientemente hemos implementado en el servicio la inclusión compartida del riesgo con el asegurador, ¿sí? Si la Fundación Valle del Lili hizo todo lo posible para que ese paciente se preparara bien, se hicieron las listas de chequeo, se hicieron los llamados correspondientes, se informó, entonces también hay parte de responsabilidad del paciente, pero es donde entramos a hablar con el asegurador. El asegurador de su entidad de salud, vamos a tocar sus puertas y vamos a decir, vea, este paciente no se preparó bien. Entonces, vamos a realizar la consecución de unas nuevas autorizaciones de manera que no impacten nuestros servicios esos costos de no calidad. Obviamente nos va a generar a nosotros un alto en el camino y verificar el proceso, qué sucedió para que ese paciente no se preparara bien. Pero esa es la intención, tocar el asegurador y permitir que se pueda establecer una nueva autorización para poder repetir el estudio. ¿Alguna preparación especial en el PET cardíaco? Sí, en el PET cardíaco es muy importante tener un corazón blanquito. Como pudimos ver en las imágenes, la captación normal de la FDG se centra en cerebro, corazón y en los órganos de interés del estudio. Lograr que ese corazón sea blanquito para poder determinar ejemplo, si tiene una infección de un electrodo de marcapasos o para hacer un estudio de viabilidad miocárdica. Es importante que el paciente tenga una dieta muy rica y cargada de grasa 24 y 48 horas previas para el estudio. Es lo más importante, y un ayuno que no sea mayor a 4 horas. De esa manera logramos un corazón blanco para poder tener una calidad diagnóstica en ese paciente. Quiero dar una claridad aquí. Nosotros en este momento no estamos haciendo PET cardíaco para viabilidad y los estudios que hemos hecho de PET cardíaco ha sido para evaluación de endocarditis e infección de marcapasos y es aquí donde hacemos por ahora el corazón blanco. No hemos iniciado PET cardíaco en estudios de viabilidad. Bueno, ¿existen universidades o centros que formen el personal de enfermería en medicina nuclear? En nuestro país no hay una formación en el pensum, en el pregrado de este tipo, ni posgrado. En otros países sí lo hay. Está la especialidad en enfermería de medicina nuclear, que tiene un pensum bastante amplio en radioprotección y en los diferentes estudios, pero es enfocada más en esa parte porque en esos países, como les mencionaba en la charla, no cuentan con los tecnólogos que realizan los procedimientos. Es básicamente el personal de enfermería quien interviene en todos los procesos asistenciales del servicio. ¿Cuánto debe esperar para hacer un PET a un paciente que se le realizó terapia de yodo? Para un paciente que se realizó la terapia de yodo, debemos esperar más o menos entre 2 y 3 meses aproximadamente. Todo esto igual lo vamos a consultar con los médicos tratantes y vamos a analizar muy bien el caso específico para poder determinar esos tiempos más exactos, pero eso es como el promedio de tiempo que se establece. Y vamos para la última pregunta, ya estamos sobre el tiempo para terminar nuestro webinar. ¿Cuál es el promedio de estadía hospitalaria para una actividad de 100 milicurios de yodo?
y cuál es la recomendación que le dan a los pacientes que por casualidad cursan con su periodo menstrual. Bueno, la estancia mínima en el servicio es 24 horas. Ese es si el paciente se administra el día de hoy, 100 milicurios, estará egresando el día de mañana muy temprano. Debemos tener en cuenta esta parte de la menstruación, pero pues no es una camisa de fuerza de que no se vaya a realizar una terapia. Pero sí es importante tenerlo en cuenta en el momento de la preparación del paciente, pero vamos a analizar el caso en particular. De presentarse es muy bien estar informado de estas condiciones del paciente y poder hablar ese caso en particular con los médicos nucleares, pero no es una limitante. Bueno, ya se nos cumplió el tiempo. Las preguntas que nos quedan pendientes las estaremos respondiendo vía internet. Agradecemos a todas las personas su asistencia. Para la próxima semana, el próximo martes, contaremos con la asistencia de la doctora Genia Walter. Es química farmacéutica del Centro Uruguayo de Imagen Molecular y ella nos hablará sobre conferencias, avances en radiofármacos para terapéutica. Será moderado por nuestra jefe de radiofarmacia, Viviana Montoya. Nuevamente, muchísimas gracias al jefe John, muchísimas gracias a todos por su asistencia y muchísimas gracias a todo el equipo de audiovisuales y de educación de la Fundación que hacen posible que podamos desarrollar estas actividades. Buenas noches para todos, muy amables. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego.